¿Qué pasaría si te dijera que a veces necesitamos perderlo todo para descubrir quién realmente somos? Imagina por un momento que tienes 800 millones de euros en el banco, que eres el heredero de un imperio que alimenta a millones de personas, que tu nombre aparece en las páginas de economía de los periódicos más prestigiosos de España. Ahora imagina que, a pesar de todo eso, te sientes como el hombre más vacío del planeta. ¿Alguna vez te ha pasado que el éxito material no logra llenar ese hueco? ¿Qué sientes por dentro? Antes de empezar, por favor dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares, y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Esta es la historia de Alejandro Herrera, un magnate de 45 años, cuya vida perfecta en Madrid se desmoronó en una noche lluviosa que cambiaría su destino para siempre. Porque a veces el universo tiene formas muy particulares de mostrarnos que estamos viviendo la vida equivocada. Y en el caso de Alejandro, esa revelación llegó a 120 kilómetros por hora contra un guardarraíl en la M30. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre la transformación de este hombre te hará replantearte todo lo que creías saber sobre el éxito, el amor y la vulnerabilidad. Durante 18 años, Alejandro había estado casado con Isabel Vázquez, una mujer que conocía a la perfección el protocolo de los eventos benéficos y que decoraba sus casas con el mismo esmero que organizaba cenas para inversores internacionales. Pero cuando llegó el momento de la despedida, sus últimas palabras fueron como dagas. Nunca estuviste realmente presente, Alejandro. Incluso cuando estabas físicamente aquí, tu mente siempre estaba en otro lugar. ¿Has sentido alguna vez ese dolor punzante de reconocer una verdad que has estado evitando durante años? Alejandro lo sintió esa noche, mientras conducía solo por las calles desiertas de Madrid, con el peso de un matrimonio fracasado y una fortuna que no había logrado comprar lo único que realmente importaba: una conexión auténtica con otro ser humano. El éxito empresarial había sido su obsesión, el control su religión y la vulnerabilidad su mayor enemigo. Pero el destino tenía otros planes para este hombre que había construido murallas emocionales tan altas como los rascacielos que poseía. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque a veces las historias más poderosas de transformación personal nacen precisamente en los momentos más oscuros, cuando creemos que ya no hay nada más que perder. En los próximos minutos, conocerás no solo el accidente que cambió la vida de Alejandro, sino también a la mujer que le enseñaría que la verdadera fortaleza no viene de dominar a otros, sino de tener el valor de ser completamente vulnerable. Una fisioterapeuta que, con su honestidad brutal y su compasión inquebrantable, le mostraría que curarse no significa volver a ser quien eras antes, sino descubrir quién siempre tuviste el potencial de ser. Si historias como esta resuenan contigo, si crees que contenido así puede hacer la diferencia en tu día a día, suscríbete al canal. No es solo un botón, es una forma de decir que valoras las conversaciones profundas sobre transformación y crecimiento personal. Era exactamente las 2:15 de la madrugada cuando sonó el teléfono de Alejandro. Era Marcos, su mejor amigo desde los tiempos de la Universidad Complutense, ahora convertido en su socio minoritario en el imperio agrícola. La voz al otro lado del auricular tenía esa familiaridad de quien conoce todos tus secretos, pero también la preocupación de quien te ve autodestruyéndote en silencio. Alejandro, ¿dónde estás? Estamos todos en el club esperándote.
le dijo Marcos con ese tono que usaba cuando intentaba rescatar a su amigo de sus episodios de aislamiento. Era el cumpleaños de Marcos y Alejandro había olvidado completamente la promesa de asistir a la celebración en uno de los bares más exclusivos de Salamanca. «Disculpa, hermano, no me siento muy social hoy», respondió Alejandro, sintiendo el peso de la honestidad en esas palabras. Pero Marcos no se rendía fácilmente. «Eduardo, llevas 3 semanas jugando al ermitaño. Ven aquí. Hay personas interesantes que quiero que conozcas. Mujeres inteligentes, disponibles, del tipo que te vendría bien conocer ahora». La sugerencia flotó en el aire como una solución prefabricada para un problema mucho más complejo. Alejandro suspiró profundamente. Sabía exactamente qué tipo de ayuda le estaba ofreciendo su amigo, y era precisamente la clase de solución superficial que no necesitaba. La verdad oculta detrás de su rechazo era más profunda de lo que Marcos podía entender. Alejandro no quería ser presentado a más socialites en busca de un marido millonario, ni a ejecutivas ambiciosas que veían en él una oportunidad de networking. Había vivido esa película durante 18 años con Isabel, y el final había sido devastadoramente predecible. «Marcos, no estoy listo para eso», confesó. Pero su amigo insistió con la lógica aplastante de quien cree que todas las heridas se curan con tiempo y nuevas experiencias. «Nunca vas a estar listo si sigues aislándote. Tienes 45 años, no 75. Sigues siendo joven, rico, atractivo. Cualquier mujer en Madrid estaría interesada». Alejandro colgó, sin responder, arrojando el teléfono al asiento del copiloto con una frustración que llevaba semanas acumulándose. Era exactamente eso lo que lo molestaba. Cualquier mujer estaría interesada en Alejandro Herrera, el millonario, pero ¿cuántas se interesarían genuinamente por Alejandro? El hombre que despertaba a las 4 de la madrugada con pesadillas sobre fracasos que aún no había cometido. Perdido en estos pensamientos tormentosos, Alejandro aceleró su Porsche Cayenne por la M30, sintiendo la potencia del motor como una extensión de su propia necesidad desesperada de escape. La lluvia golpeaba el parabrisas con la insistencia de alguien que conoce los secretos más oscuros de las madrugadas madrileñas, mientras la música clásica que sonaba en el equipo de sonido intentaba silenciar el ruido ensordecedor de su propia mente. La transformación que estaba a punto de experimentar comenzó con un segundo de distracción. Un momento de vulnerabilidad humana que cambiaría todo. No vio el semáforo cambiar. No vio el camión descontrolado que venía por la transversal, con un conductor que luchaba contra el sueño después de 20 horas de viaje continuo. El impacto fue ensordecedor. Un estrépito de metal destrozado que se mezcló con el sonido de la lluvia y las sirenas que ya comenzaban a sonar a lo lejos. El Porsche giró 3 veces antes de estrellarse contra la barrera de la autopista, y Alejandro sintió un relámpago de dolor atravesar su columna vertebral como un rayo, seguido de una oscuridad que lo engulló por completo. Cuando despertó 6 horas después en el Hospital Universitario de Madrid, estaba rodeado de máquinas que pitaban en diferentes ritmos, tubos y cables conectados a su cuerpo como telarañas tecnológicas. La primera sensación fue el dolor, un dolor diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado jamás, como si alguien hubiera reemplazado su columna vertebral por vidrio roto. Pero más allá del dolor físico, había algo más profundo gestándose, el inicio de un despertar emocional que lo obligaría a confrontar verdades que había estado evitando durante décadas. La voz que escuchó al despertar era femenina, suave pero firme, con un acento andaluz que le recordaba los veranos de su infancia en la finca familiar de Córdoba. «Alejandro, ¿puedes oírme?», preguntó la mujer mientras él luchaba por enfocar los ojos.
No era médica, eso lo notó inmediatamente. Había algo diferente en su postura, una proximidad que los doctores no solían tener, una calidez profesional que contrastaba dramáticamente con la frialdad clínica a la que estaba acostumbrado. Soy Carmen Santos, tu fisioterapeuta. Estás en el Hospital Universitario de Madrid. Has tenido un accidente grave, pero estás vivo. Carmen aparentaba unos 31 años, con cabello castaño recogido en un moño práctico, piel morena que revelaba sus raíces del sur y ojos oscuros que parecían leer a través de las personas. No usaba maquillaje más allá de un labial discreto, y su bata estaba impecablemente limpia, pero Alejandro notó pequeñas manchas de pintura en los dedos, como si pintara en sus horas libres. Lo que más lo impactó no fue su apariencia, sino su honestidad brutal. Cuando Alejandro preguntó por el pronóstico, Carmen acercó una silla y se sentó junto a la cama, un gesto que lo sorprendió profundamente. Los médicos siempre permanecían de pie, manteniendo esa distancia jerárquica que él conocía tan bien del mundo empresarial. Voy a ser directa contigo, Alejandro. Los próximos meses van a ser los más difíciles de tu vida. Vas a tener que reaprender a caminar, a sentarte, a hacer cosas básicas que siempre diste por garantizadas. Va a doler mucho, va a ser frustrante, y habrá días en que querrás rendirte. Esta franqueza lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante décadas, las personas habían suavizado las verdades para no incomodarlo, habían envuelto las malas noticias en eufemismos empresariales y cortesías sociales. Pero Carmen presentaba los hechos con una claridad cristalina que era tan refrescante como aterradora. «¿Y si me rindo?», preguntó él, probando los límites de esa honestidad. «Entonces pasarás el resto de tu vida en una silla de ruedas, dependiendo de otros para todo». «Es tu elección», respondió ella sin pestañear. Había algo en esa simplicidad brutal que lo intrigó. Alejandro estudió su rostro, buscando señales de falsedad o interés ulterior. Después de décadas en el mundo de los negocios, había desarrollado un radar agudo para detectar a las personas que querían algo de él, pero con Carmen ese radar no captaba nada, ni ambición, ni interés financiero, ni seducción, solo competencia profesional mezclada con lo que parecía ser compasión genuina. Cuando le preguntó si había tratado casos similares, Carmen vaciló por un momento y Alejandro vio algo moverse en sus ojos, una sombra, un flashback, un dolor antiguo que ella no logró ocultar completamente. Algunos se recuperaron completamente, otros se detuvo, eligiendo las palabras cuidadosamente, otros eligieron la facilidad de rendirse. Había una historia personal detrás de esa respuesta, una experiencia que había marcado su aproximación profesional de manera profunda. La revelación llegó más tarde, cuando Alejandro insistió en conocer las motivaciones de Carmen para dedicarse con tanta intensidad a cada caso. «Perdí a mis padres en un accidente cuando tenía 19 años. Accidente de carro en Andalucía», confesó con una simplicidad que escondía océanos de dolor procesado. «Fue eso lo que me hizo mudarme a Madrid, estudiar fisioterapia. Quería ayudar a personas a recuperarse de traumas como el mío». La conexión era inevitable. Ambos habían sido marcados por accidentes automovilísticos, aunque de formas completamente diferentes. Lo que más conmovió a Alejandro fue descubrir que Carmen había pasado por su propio proceso de recuperación después del accidente. «Tuve una fisioterapeuta increíble cuando yo misma me lastimé. Ella me enseñó que la curación no se trata de volver a ser quien eras antes, sino de convertirte en una versión mejor de quien puedes ser». Estas palabras resonaron en algo profundo dentro de él, una filosofía de transformación que nunca había considerado durante su vida adulta centrada en acumular logros externos. La vulnerabilidad compartida creó un vínculo que trascendía la relación profesional típica. Carmen
no solo entendía el dolor físico que él estaba experimentando, sino también el proceso emocional de reconstrucción que tendría que enfrentar. Su dedicación no venía solo del entrenamiento profesional, sino de una comprensión íntima de lo que significaba perderte completamente para luego encontrar una versión más auténtica de ti mismo entre los escombros. Pero lo que realmente cambió la dinámica entre ellos fue la pregunta que Carmen le hizo al final de esa primera conversación profunda. ¿Por qué construiste un imperio del agronegocio?, le preguntó, invirtiendo completamente el interrogatorio. Normalmente las personas preguntaban sobre sus éxitos, sus planes futuros, sus inversiones. Nadie jamás había cuestionado las motivaciones más profundas detrás de sus logros aparentes. Honestamente, porque era lo que se esperaba de mí, respondió Alejandro con una franqueza que lo sorprendió incluso a él mismo. Mi padre construyó la empresa. Mi abuelo comenzó con una pequeña finca en el interior de Andalucía. Yo era el heredero natural. Pero Carmen no se conformó con esa respuesta superficial. Eso no responde mi pregunta. ¿Por qué continuaste? ¿Por qué expandiste tanto? Insistió con esa determinación suave pero implacable que había aprendido a reconocer en ella. La pregunta flotó en el aire del hospital como un desafío que Alejandro nunca había enfrentado verdaderamente. Reflexionó durante un largo momento sobre algo que nunca había cuestionado conscientemente. Supongo que porque era bueno en eso, y porque siempre pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, si conquistaba lo suficiente, eventualmente me sentiría completo. La honestidad de esa confesión lo golpeó como una revelación inesperada. ¿Y te sentiste completo?, preguntó Carmen, aunque ya parecía conocer la respuesta. No, admitió él, y esa palabra salió más cruda y verdadera de lo que había pretendido. Carmen asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Entonces, tal vez, esta sea tu oportunidad de descubrir qué realmente te hace sentir completo. Pero primero, necesitas salir de esa cama. Fue en ese momento cuando Alejandro tomó la decisión que cambiaría el curso de su recuperación. Mirándola directamente a los ojos, con una determinación que brotaba desde un lugar muy profundo de su ser, le dijo: «No voy a rendirme». No era solo una promesa sobre fisioterapia, era un compromiso existencial con una forma completamente nueva de vivir. Por primera vez en años, tal vez décadas, alguien estaba apostando por Alejandro como persona, no como un símbolo de estatus o una oportunidad de negocio. Carmen había visto algo en él que incluso su propia familia había perdido de vista: potencial humano auténtico, más allá de los logros materiales y las conexiones sociales. Esta fe inquebrantable se convirtió en el combustible que alimentaría su transformación más profunda. Únete a esta comunidad suscribiéndote al canal, porque aquí compartimos historias que van más allá del entretenimiento. Son reflexiones sobre la vida real, sobre esos momentos que nos cambian para siempre y sobre el coraje que necesitamos para ser auténticos. Una semana después de esa conversación definitoria, llegó el momento que marcaría el primer paso real hacia su nueva identidad. Carmen había instalado barras paralelas en su habitación durante la noche, 2 rieles de metal que se extendían por aproximadamente 3 metros. Parecían simples, pero Alejandro sabía que representaban una montaña que tendría que escalar con pura voluntad y determinación. «Esto va a doler mucho», le advirtió Carmen, mientras posicionaba la silla de ruedas al inicio de las barras. «Pero necesito que confíes en mí y en ti mismo». El proceso de ponerse de pie fue una lección de humildad que jamás olvidaría. Cada movimiento era planificado, cada cambio de posición una negociación brutal con el dolor. Carmen guiaba cada paso con paciencia infinita.
sus manos, ofreciendo apoyo físico y emocional simultáneamente. Cuando finalmente logró erguirse, todavía apoyándose en las barras, pero verticalmente erecto por primera vez desde el accidente, la sensación fue indescriptible, una mezcla de triunfo, alivio y un dolor que lo hacía querer colapsar inmediatamente. Pero permaneció allí, temblando, sudando, pero de pie. «Mírame, Alejandro», le dijo Carmen, y cuando levantó los ojos y encontró los de ella, vio orgullo genuino y algo más profundo. Una conexión, un reconocimiento mutuo de que algo significativo acababa de suceder. «Acabas de demostrar que puedes superar cualquier cosa. Recuerda esto en los días difíciles que vienen». Ese triunfo de 2 minutos se convirtió en el cimiento sobre el cual construiría una rutina de esperanza. Carmen comenzó a llegar cada mañana exactamente a las 8, siempre cargando una carpeta de cuero desgastada y un café que exhalaba un aroma que Alejandro había aprendido a asociar con la posibilidad de progreso. Esta constancia se convirtió en el ancla de estabilidad en un mundo que había perdido todas sus certezas previas. Lo que hacía especial esta rutina no era solo la rehabilitación física, sino la forma en que Carmen lo trataba. No como el magnate herido que necesitaba ser manejado con deferencia, sino como un ser humano completo que estaba redescubriendo sus propias capacidades. Durante estas sesiones matutinas, Alejandro comenzó a experimentar algo que no había sentido en décadas: la emoción genuina de superar desafíos personales, no empresariales. La transformación que estaba experimentando iba mucho más allá de la recuperación muscular y la movilidad de la columna. Cada pequeño logro físico se traducía en un paso gigantesco hacia la recuperación de algo mucho más valioso: su autoestima auténtica, no la construida sobre logros externos, sino la basada en su capacidad inherente de crecimiento y superación personal. Ahora quiero mostrarte cómo esta rutina diaria se convirtió en algo mucho más íntimo y revelador de lo que ninguno de los dos había anticipado, porque lo que estaba creciendo entre Alejandro y Carmen trascendía cualquier manual de fisioterapia profesional. Pon en los comentarios «rutina transformadora». Si tú también has encontrado sanación a través de pequeñas acciones constantes en tu vida. Lo que realmente cambió la dinámica entre ellos fueron las conversaciones que surgían durante esos momentos de transición física. Cada vez que Alejandro tenía que moverse de la cama a la silla de ruedas, el proceso se convertía en una oportunidad para diálogos que trascendían cualquier protocolo médico estándar. Era durante estos momentos vulnerables, cuando él dependía completamente de la guía de Carmen, que las defensas psicológicas construidas durante décadas comenzaron a desmoronarse. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le confesó una mañana mientras Carmen ajustaba los cojines de su silla de ruedas. Durante 30 años tomé decisiones que afectaban a miles de empleados, movía millones de euros, controlaba imperios agrícolas que alimentaban a medio país. Ahora necesito planificar durante 5 minutos cómo voy a cambiar de posición en una cama. Había una mezcla de frustración y asombro en su voz que Carmen captó inmediatamente. Esta revelación abría la puerta a conversaciones más profundas sobre el control, la vulnerabilidad y lo que realmente significa ser fuerte. Carmen tenía una habilidad particular para hacer las preguntas correctas en el momento preciso. Esas preguntas incómodas que obligan a confrontar verdades que hemos estado evitando. ¿Y cómo te sientes al no tener ese control?, le preguntó mientras lo ayudaba a ajustar su postura. Aterrorizado, admitió él sin vacilación. Toda mi identidad estaba construida alrededor de ser el que resolvía problemas.
el que tomaba las decisiones difíciles, el que estaba siempre al mando. Pero lo que realmente cambió el curso de su relación fue una confesión que Carmen le hizo durante una de esas sesiones particularmente difíciles. Alejandro había tenido una mala noche, despertando cada 2 horas con espasmos musculares, y su nivel de frustración estaba en el punto más alto desde el accidente. ¿Sabes por qué me dedico tanto a cada caso?, le preguntó Carmen mientras trabajaba en los músculos tensos de su espalda. Hace 6 meses tuve un paciente que se rindió. La historia que siguió fue devastadoramente honesta. Un joven de 28 años, accidente de motocicleta, lesión similar a la de Alejandro. Tenía una novia preciosa, una familia que lo adoraba, todas las razones del mundo para luchar por su recuperación, continuó Carmen, y Alejandro pudo detectar el dolor en su voz, una herida que iba mucho más allá de la decepción profesional. Pero se convenció de que no valía la pena el esfuerzo, de que nunca sería el mismo. Entonces, ¿para qué intentarlo? El desenlace de esa historia reveló la verdad oculta detrás de la dedicación excepcional de Carmen. Paró de hacer los ejercicios, dejó de cooperar con el tratamiento. Hoy está en una silla de ruedas permanente, no por culpa de la lesión, sino por culpa de la rendición. Alejandro comprendió inmediatamente que él representaba una segunda oportunidad para Carmen, tanto como ella representaba una para él. ¿Te culpas por eso?, preguntó él, tocando su brazo en un gesto simple que pareció sorprenderla. Me culpo por no haber luchado más, por no haber encontrado las palabras correctas para hacerle entender que valía la pena, confesó ella. Fue en ese momento cuando Alejandro extendió la mano y tocó el brazo de Carmen, un contacto humano que trascendía cualquier protocolo profesional. No fue tu culpa y yo no me voy a rendir, le prometió con una convicción que sorprendió a ambos. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó ella, y la vulnerabilidad en su pregunta reveló cuánto había invertido emocionalmente en su recuperación. Porque por primera vez en años alguien está apostando por mí como persona, no como una inversión o una oportunidad, respondió Alejandro. Y eso marca toda la diferencia del mundo. Piles. Sonrisa de Carmen fue la primera genuina que él había visto desde que se conocieron, y Alejandro notó que había lágrimas en las comillas de sus ojos. Esta conexión emocional transformó completamente la naturaleza de su relación terapéutica. Cada ejercicio de rehabilitación se convirtió en una metáfora más amplia sobre reconstrucción personal. Cuando Carmen le enseñaba a transferirse de la cama a la silla, no solo estaba trabajando con músculos y articulaciones, sino ayudándolo a desarrollar una nueva relación con la dependencia, la paciencia y la humildad. Cada pequeño progreso físico se traducía en insights emocionales que estaban resapeando fundamentalmente su comprensión de lo que significaba ser verdaderamente fuerte. Fue en una mañana particularmente desafiante cuando Carmen estableció una meta que cambiaría por completo la perspectiva de Alejandro sobre sus propias capacidades. Hoy el objetivo es conseguir 10 pasos consecutivos entre las barras sin parar, anunció con esa determinación suave pero implacable que él había aprendido a respetar profundamente. Hasta ese momento, su récord personal eran 6 pasos consecutivos, y eso había sido en uno de sus mejores días. 10 pasos, repitió Alejandro, como si estuviera probando el sonido de una meta imposible. Carmen sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estos objetivos específicos y medibles se habían convertido en montañas personales que él necesitaba conquistar día a día. No se trataba solo de rehabilitación y física, sino de reconstruir su confianza en su propia capacidad de superar obstáculos aparentemente insurmontables. El proceso fue brutal pero revelador. Alejandro se posicionó al inicio de las barras paralelas.
sus manos cerrándose alrededor del metal frío mientras la dolor pulsaba en su columna como una advertencia constante. «Respira con el movimiento», le recordó Carmen, posicionándose a su lado. «No luches contra el dolor, trabaja con él». Los primeros pasos llegaron con la agonía familiar, pero esta vez él estaba más preparado mentalmente. Tercero, cuarto, quinto paso. En el sexto, sus músculos comenzaron a temblar violentamente. Fue en el séptimo paso, cuando algo extraordinario sucedió. En lugar de rendirse como había hecho tantas veces antes, Alejandro encontró una reserva de fuerza que no sabía que poseía. No era fuerza física, era algo más profundo, determinación pura, alimentada por la fe inquebrantable que Carmen tenía en él. Octavo paso, noveno. Sus piernas temblaban como hojas en una tormenta. Su respiración venía en jadeos desesperados, pero continuó. El décimo paso fue un acto de voluntad pura, y cuando finalmente lo logró, se detuvo al final de las barras paralelas, sudando y temblando, pero triunfante. La celebración de Carmen fue inmediata y genuina. «Parabéns», le dijo con emoción real en la voz. «Acabas de doblar tu récord anterior». Era una distancia ridículamente pequeña para cualquier persona normal, pero para él representaba una conquista monumental que restauró algo fundamental en su autoestima. No la autoestima construida sobre logros empresariales o reconocimiento social, sino la más profunda, la confianza en su propia capacidad inherente de crecimiento. Pero fue durante una sesión posterior cuando la naturaleza de su relación cambió de manera irreversible. Alejandro había pasado una noche particularmente difícil, despertando cada 2 horas con espasmos musculares que lo hacían gemir involuntariamente de dolor. Cuando Carmen llegó esa mañana, inmediatamente notó la tensión extrema en su rostro, las ojeras más profundas, la postura defensiva de alguien que había librado una batalla y perdido. «Vamos a intentar algo diferente hoy», dijo Carmen, sacando algunos aceites esenciales de su bolsa. «Masoterapia antes de los ejercicios puede ayudar a relajar los músculos». La propuesta era completamente profesional, pero Alejandro no pudo ignorar la intimidad inherente de la situación. Carmen calentó el aceite entre sus manos y comenzó a trabajar en los músculos tensos de su espalda, sus dedos encontrando cada nudo de tensión con precisión casi quirúrgica. El toque era profesional, pero Alejandro no podía negar que era la primera vez desde el accidente que alguien lo tocaba con gentileza genuina, con cuidado real, sin la urgencia clínica de los procedimientos médicos rutinarios. Las manos de Carmen eran firmes pero suaves, y él se encontró relajándose de una manera que no había experimentado en semanas. Era más que relajación, física. Algo emocional que había mantenido tenso durante años comenzó a aflojarse. «¿Mejor?», preguntó Carmen después de varios minutos de trabajo concentrado. «Mucho mejor. Gracias», respondió él, y había una calidez en su voz que ninguno de los dos pudo ignorar. Este momento marcó un punto de inflexión invisible pero definitivo en su relación. La línea entre lo profesional y lo personal se había difuminado de manera sutil pero irreversible. Durante los días siguientes, estas sesiones de masoterapia se convirtieron en algo que ambos anticipaban, aunque ninguno lo verbalizara abiertamente. Era durante estos momentos de contacto terapéutico que las conversaciones más profundas emergían naturalmente, como si el toque humano facilitara una conexión emocional más auténtica entre ellos. El momento que cambió todo llegó durante una sesión de ejercicios en el colchonete azul que Carmen había extendido en el suelo. Alejandro se había transferido de la silla de ruedas a esa superficie, un proceso que por sí solo ya requería considerable esfuerzo y planificación.
Una vez acostado, se sintió vulnerable de una manera que no experimentaba desde la infancia, completamente dependiente de la orientación y apoyo de otra persona. Era durante estos momentos de máxima exposición emocional que las conversaciones más reveladoras solían emerger. Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta personal?, dijo Carmen, mientras se arrodillaba a su lado para guiar los ejercicios de fortalecimiento del núcleo corporal. Había algo en su tono que sugería que se avecinaba una de esas preguntas que cambian perspectivas para siempre. ¿Qué es lo que más temes que pase si no te recuperas completamente? La pregunta lo golpeó desprevenido, cortando a través de todas las conversaciones superficiales sobre progreso físico y llegando directamente al centro de sus miedos más profundos. Alejandro permaneció en silencio durante un largo momento, mirando el techo de la sala de fisioterapia mientras procesaba una verdad que había estado evitando enfrentar. «Creo que tengo miedo de volverme irrelevante», confesó finalmente. «Toda mi vida fui el tipo que resolvía problemas, que tomaba decisiones, que estaba al control de todo. Ahora ni siquiera puedo controlar mi propio cuerpo». Había una vulnerabilidad cruda en su voz que Carmen reconoció como el momento en que las defensas psicológicas de décadas finalmente se desmoronaban. «¿Y eso te define? ¿Estar en control?», preguntó Carmen con esa habilidad particular que tenía para hacer las preguntas correctas en el momento preciso. «Siempre me ha definido», admitió él. «Entonces tal vez ese sea el verdadero trabajo que necesitamos hacer aquí», respondió ella. «No solo recuperar tu cuerpo, sino descubrir quién eres cuando no estás controlando todo». La profundidad de esa observación lo dejó sin palabras durante varios minutos. Pero fue lo que sucedió después lo que marcó el punto de no retorno en su relación. Carmen se acostó en el colchonete al lado de él, ambos mirando hacia el techo en un momento de intimidad compartida que trascendía cualquier protocolo profesional. «¿Sabes?», dijo ella después de un silencio reflexivo. «El chico del que te hablé, el que se rindió, me dijo exactamente lo mismo, que sería más fácil aceptar la limitación que luchar por la posibilidad». Era en momentos como este, cuando Alejandro se daba cuenta de que Carmen entendía su lucha de una manera que iba mucho más allá del entrenamiento académico. Su comprensión venía de una experiencia vivida, de haber navegado por territorios similares de pérdida y reconstrucción personal. «Carmen», dijo él suavemente, girándose ligeramente para mirarla, «si te confieso algo, ¿prometes no juzgarme?» «Prometo», respondió ella, también girándose para encontrar sus ojos. «A veces, en los peores momentos de dolor, pienso que tal vez sería más fácil simplemente rendirme. Aceptar la silla de ruedas, adaptar mi casa, contratar cuidadores. Sería más simple que enfrentar esta lucha todos los días». La honestidad de esa confesión sorprendió a ambos. Carmen no respondió inmediatamente, y cuando finalmente habló, su voz llevaba una comprensión profunda. «Entiendo perfectamente. Luchar cada día contra el dolor, contra las limitaciones, contra la incertidumbre es agotador». Pero entonces Alejandro reunió toda su valentía para la confesión que cambiaría todo entre ellos. «Carmen, no tengo miedo solo de la recuperación física. Tengo miedo de importarte demasiado y descubrir que es solo tu trabajo, que cuando me recupere pasarás al siguiente paciente y yo volveré a estar solo». La vulnerabilidad de esa admisión flotó entre ellos como una verdad desnuda que ninguno podía ignorar. Carmen quedó en silencio por un largo momento, procesando la profundidad emocional de lo que acababa de escuchar. «Alejandro, no voy a mentirte. Me importan todos mis pacientes, pero contigo es diferente. Me desafías profesionalmente, pero también me tocas personalmente de una forma que no esperaba». La mutualidad de esa confesión cambió para siempre la naturaleza de lo que estaba creciendo entre ellos.
Fue entonces cuando Alejandro pronunció las palabras que se convertirían en su filosofía de vida. Va a doler, pero no voy a parar. No se refería solo a la fisioterapia, sino a todo, a la recuperación, a enfrentar sus miedos más profundos, a permitirse amar de verdad por primera vez en décadas. Esta declaración se transformó en algo mucho más grande que un compromiso con la rehabilitación física. 3 semanas habían pasado desde aquel momento de vulnerabilidad compartida en el colchonete azul, y la recuperación de Alejandro había ganado un ritmo que sorprendía incluso a los médicos más optimistas del Hospital Universitario de Madrid. Podía caminar casi 50 metros con ayuda de un andador, permanecía sentado sin apoyo por más de 1 hora y había recuperado suficiente movilidad para realizar actividades básicas de autocuidado. Pero lo más importante era la transformación emocional que tanto él como Carmen podían sentir creciendo entre ellos de manera inevitable. Era un sábado por la mañana cuando todo comenzó a complicarse de forma dramática. Alejandro estaba en la sala de fisioterapia trabajando en ejercicios de equilibrio bajo la supervisión de Carmen, cuando escuchó voces conocidas en el pasillo que hicieron que su sangre se helara instantáneamente. Reconoció el tono imperioso de su madre, Elena Herrera, mezclándose con la voz grave de su hermano menor, Ricardo. Alejandro está en la habitación 407. Oyó decir a Elena, a la enfermera de recepción. Soy su madre. Carmen notó inmediatamente el cambio drástico en la postura de Alejandro, como si hubiera regresado instantáneamente a la versión tensa y defensiva de sí mismo que ella había conocido en las primeras semanas. Alejandro, ¿qué pasa?, preguntó, detectando la ansiedad que emanaba de él como ondas de calor. Mi familia acaba de llegar, dijo él, con una mezcla de resignación y aprensión en su voz. No los esperaba hoy. ¿Eso es malo?, preguntó Carmen, aunque ya intuía la respuesta por la reacción visceral que había observado. Depende de tu perspectiva, respondió Alejandro con un suspiro profundo, escuchando los pasos que se acercaban por el pasillo. Para ellos, probablemente es una visita de apoyo familiar. Para mí es una auditoría. La puerta de la sala de fisioterapia se abrió antes de que Alejandro pudiera explicar mejor lo que quiso decir con esa comparación tan reveladora. Elena Herrera entró con la presencia imponente que caracterizaba a la matriarca de una de las familias más influyentes del agronegocio español. A los 70 años aún tenía la postura elegante que la convertía en una figura respetada en los círculos sociales de Madrid. Cabello gris, perfectamente peinado. Vestía un conjunto de alta costura que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un año completo. Detrás de ella venía Ricardo, de 41 años, una versión más joven y más ambiciosa de Alejandro. Formado en administración en la misma universidad que su hermano, Ricardo había vivido siempre a la sombra del heredero principal, pero había desarrollado una habilidad particular para la política empresarial y la manipulación familiar sutil pero efectiva. «¡Alejandro!», exclamó Elena, abriendo los brazos dramáticamente. «Hijo mío, qué delgado y pálido te ves». El abrazo fue más ajustado y prolongado de lo normal, una demostración pública de afecto que Alejandro reconoció como más dirigida a la audiencia presente que genuinamente hacia él. Lo que realmente cambió la dinámica en la habitación fue cuando Elena dirigió su atención hacia Carmen, con el tipo de evaluación que Alejandro reconocía de las reuniones de negocios, rápida, completa y frecuentemente implacable. «¿Y quién es esta joven?», preguntó Elena, sus ojos posándose en Carmen con una mirada que catalogaba cada detalle, desde su bata de trabajo hasta las pequeñas manchas de pintura que aún tenía en los dedos. «Esta es Carmen Santos, mi fisioterapeuta. Carmen, esta es mi madre Elena Herrera y mi hermano Ricardo».
Hizo las presentaciones Alejandro, notando inmediatamente cómo la tensión social se espesaba en el aire como una niebla invisible pero palpable. Pero fue Ricardo quien introdujo la verdadera bomba emocional que cambiaría todo el curso de la recuperación de Alejandro. ¿Sabes qué, hermano? Hemos estado preocupados. Eduardo siempre fue tan independiente. Verlo en esta situación ha sido difícil para toda la familia, dijo con una preocupación que sonaba ensayada. Pero ahora que estás mejor, tal vez sea hora de pensar en continuar la recuperación en casa. Hemos contratado a los mejores fisioterapeutas privados de Madrid. La sugerencia flotó en el aire como una amenaza disfrazada de cuidado familiar, y Alejandro sintió inmediatamente que esto era solo el comienzo de una confrontación que pondría a prueba todo lo que había descubierto sobre sí mismo durante estos meses de transformación. La verdadera naturaleza de la visita familiar se reveló cuando pidieron hablar con Alejandro en privado en el pasillo. Lo que siguió fue una conversación que expuso las capas más profundas de los prejuicios sociales que habían definido la vida de esa familia durante generaciones. Alejandro, comenzó Elena con el tono maternal que usaba cuando quería ser particularmente persuasiva. Entendemos que te hayas encariñado con tu fisioterapeuta. Es natural, te ayudó en un momento muy difícil, pero necesitas ser realista sobre lo que esto significa. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro, aunque ya sospechaba hacia dónde se dirigía la conversación. Quiero decir, intervino Ricardo cuidadosamente, que hay una diferencia entre gratitud profesional y otras cosas, y necesitas tener cuidado de no confundir las dos. La insinuación flotó en el aire como una acusación velada que cortó más profundo de lo que cualquiera de Mintus ellos había pretendido. Carmen no es ambiciosa, es competente, dedicada y brasileña, concluyó Elena como si eso explicara todo. La forma en que pronunció esa última palabra reveló prejuicios que Alejandro nunca había confrontado directamente en su familia. ¿Hay algo malo con ser brasileña?, preguntó él, sintiendo una indignación que venía de un lugar muy profundo de su ser recién despertado. Alejandro, saliste de un matrimonio con Isabel, una mujer de nuestra clase social, con nuestra educación, nuestros valores, continuó Elena ignorando su pregunta. Ahora te estás involucrando emocionalmente con alguien que viene de un mundo completamente diferente. La revelación de estos prejuicios de clase fue como un despertar brutal para Alejandro, quien se dio cuenta de que había vivido toda su vida dentro de una burbuja de privilegio que nunca había cuestionado conscientemente. Pero fue Ricardo quien introdujo la verdadera amenaza que cambiaría toda la dinámica de la situación. Eduardo, tienes que pensar en la empresa. Tu ausencia prolongada está causando incertidumbres. Hay rumores sobre tu condición, especulaciones sobre tu capacidad de retomar las funciones ejecutivas. El consejo está preocupado. El chantaje empresarial se disfrazaba de preocupación familiar, pero la amenaza era clara como el agua. ¿Y cuál es la solución que proponen?, preguntó Alejandro, sintiendo cómo el peso familiar de las expectativas empresariales descendía sobre sus hombros como una carga que había llevado toda su vida sin cuestionarla. Nada definitivo, respondió Elena rápidamente. Solo que consideres acelerar tu regreso, trabajar desde casa, participar en reuniones por videoconferencia, mostrar presencia en la empresa. La conversación escaló cuando Ricardo reveló la verdadera extensión de la presión que estaban ejerciendo. Si no estás listo, tendremos que explorar otras opciones. La empresa no puede quedarse indefinidamente sin liderazgo claro. Papá construyó algo demasiado grande para dejarlo a la deriva. La mención del patriarca fallecido fue calculada, una jugada emocional que sabían exactamente cómo usar como palanca. Cuando finalmente regresaron a la sala donde Carmen había permanecido esperando,
La tensión era palpable. Lo que sucedió después reveló la diferencia fundamental entre manipulación y amor genuino. Carmen, quien había permanecido en silencio durante toda la confrontación familiar, se acercó a Alejandro con una honestidad que contrastaba dramáticamente con lo que acababa de experimentar. «Alejandro, necesito decirte algo, y puede que no quieras escucharlo», dijo Carmen con esa franqueza brutal que él había aprendido a valorar por encima de cualquier cortesía social. «Tu familia tiene algunas preocupaciones válidas». La declaración lo golpeó como un puñetazo en el estómago, no porque fuera cruel, sino porque venía del lugar de honestidad auténtica que había aprendido a reconocer en ella. No sobre mí tener intereses ocultos o sobre no ser suficientemente buena para ti, aclaró Carmen rápidamente, sino sobre tomar decisiones importantes en un momento emocionalmente vulnerable. Esta distinción fue crucial. Carmen no estaba validando los prejuicios de clase de su familia, sino señalando una preocupación legítima sobre el timing y las circunstancias emocionales de sus decisiones. 2 semanas después de esa confrontación familiar, la presión se intensificó de manera exponencial. Las llamadas de Ricardo se habían vuelto más frecuentes e insistentes. A veces llegaban 3 por día, siempre con el mismo tono urgente sobre responsabilidades que no podían esperar y decisiones que requerían atención inmediata. Elena había enviado 2 especialistas privados para evaluar a Alejandro, ambos concluyendo diplomáticamente que estaba listo para continuar la recuperación en ambiente domiciliario. Era una tarde de martes cuando llegó la llamada que cambiaría definitivamente el curso de los acontecimientos. «Alejandro, necesitamos hablar personalmente», dijo Ricardo, su tono más serio de lo habitual. «Hay desarrollos que no pueden discutirse por teléfono». «¿Qué tipo de desarrollos?», preguntó Alejandro, aunque ya intuía que se trataba de algo que afectaría fundamentalmente el equilibrio de poder en su vida. «Del tipo que afecta el futuro de nuestra empresa y de nuestra familia. Puedo estar ahí en 1 hora». El ultimátum implícito en esa conversación fue claro para Alejandro. Esta no era una visita social ni una consulta familiar. Era la ejecución de un plan que había estado gestándose durante semanas. «Está bien», respondió finalmente, «pero Ricardo, quiero que Carmen esté presente en la conversación». La insistencia de incluir a Carmen en una discusión empresarial familiar fue su primera declaración real de independencia, aunque aún no lo supiera completamente. 1 hora después, Ricardo llegó acompañado de un hombre que Alejandro no reconoció inmediatamente. Un sujeto de mediana edad, impecablemente vestido, con un aire de autoridad que sugería carrera jurídica o financiera de alto nivel. «Alejandro, este es el doctor Marcelo Vega, nuestro consultor legal especializado en gobernanza corporativa», dijo Ricardo entrando en la habitación como si fuera su propia propiedad, ignorando deliberadamente a Carmen como si fuera invisible. «Vamos directo al punto», comenzó Ricardo abriendo una carpeta de documentos que había traído consigo. «El Consejo de la empresa ha tomado algunas decisiones que afectan tu posición como CEO». Alejandro sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. El doctor Vega se adelantó con la eficiencia fría de alguien acostumbrado a entregar malas noticias envueltas en jerga legal. Por motivos de continuidad operacional y estabilidad corporativa, el Consejo votó para implementar una estructura de liderazgo interina. Ricardo asumirá temporalmente las funciones ejecutivas principales. El golpe empresarial se estaba ejecutando bajo el pretexto de continuidad operacional, pero Alejandro podía ver a través de la fachada legal. «¿Hicieron esto sin consultarme?», preguntó, su voz conteniendo una indignación que había estado acumulándose durante semanas. «Alejandro», respondió Ricardo con un tono paternalista, «has estado incapacitado por meses.
La empresa no puede quedarse en suspensión indefinidamente. Fue entonces cuando Carmen hizo algo que sorprendió a todos en la habitación. Se adelantó, y con esa valentía tranquila que Alejandro había aprendido a admirar, le preguntó directamente al doctor Vega. ¿Podría especificar exactamente qué tipo de influencias externas preocupan al Consejo? La pregunta cortó a través de todas las cortesías legales y fue directamente al corazón del prejuicio que estaba impulsando estas decisiones. Doctor Vega intercambió miradas con Ricardo antes de responder. Bueno, hay preocupaciones sobre involucramiento romántico con personas fuera del círculo social tradicional de la familia. Posible manipulación emocional durante periodo de vulnerabilidad. Decisiones basadas en gratidez en lugar de lógica empresarial. La discriminación estaba ahí, expuesta sin disfraces, y Carmen la había forzado a salir a la luz con una sola pregunta directa. «Pare», dijo Alejandro, su voz cortante como una navaja. «Pare inmediatamente». Se levantó de la silla, todavía apoyándose ligeramente en la mesa, pero claramente determinado a estar de pie para lo que vendría a continuación. Por primera vez, desde el accidente, Alejandro sintió una fuerza que no venía de músculos o articulaciones, sino de una convicción profunda sobre quién era realmente y qué valores quería defender. ¿Quieren saber sobre influencias externas? Les voy a contar sobre influencias externas, comenzó, y había una determinación feroz en su voz que sorprendió incluso a Carmen. Lo que siguió sería una confrontación que definiría no solo su futuro empresarial, sino el tipo de hombre que elegiría ser para el resto de su vida. La explosión emocional que siguió fue como ver décadas de frustración, contenida finalmente encontrar su voz. Alejandro comenzó a caminar lentamente por la habitación, sus piernas más firmes de lo que habían estado en meses, alimentadas por la adrenalina pura de la indignación auténtica. Durante 18 años de matrimonio con Isabel, tomé decisiones empresariales basadas en lo que mantendría nuestra imagen social intacta. Rechacé oportunidades de inversión en energía renovable porque no se alineaban con nuestros negocios tradicionales. Evité asociaciones con empresas innovadoras porque eran demasiado arriesgadas para una familia conservadora. Se detuvo frente a Ricardo, mirándolo directamente a los ojos, con una intensidad que su hermano no había visto jamás. ¿Quieren saber cuál fue el resultado de esas decisiones seguras? Perdimos 3 oportunidades multimillonarias en los últimos 5 años. Nos quedamos atrás en tecnología sustentable mientras nuestros competidores se modernizaban. Nuestra empresa se estancó porque yo estaba más preocupado por agradar a la familia que por liderar con visión real. La revelación continuó con una honestidad brutal que dejó a todos en silencio. ¿Saben qué descubrí durante estos meses de recuperación? Que identifiqué 3 oportunidades de expansión que Ricardo ignoró completamente. Desarrollé una estrategia de sustentabilidad que podría aumentar nuestro valor de mercado en un 30%. Y lo hice todo durante sesiones de fisioterapia, entre ejercicios de rehabilitación. La autocrítica era devastadora porque venía acompañada de resultados concretos que nadie podía refutar. Pero lo que realmente cambió la dinámica de la confrontación fue cuando Alejandro articuló una revelación que había estado gestándose durante meses de autorreflexión profunda. Ricardo, ¿sabes cuál fue mi mayor error como CEO antes del accidente? Nunca estar emocionalmente comprometido con nada. Trataba la empresa como una máquina, los empleados como recursos, las decisiones como ecuaciones matemáticas puras, sin considerar el factor humano. Se acercó a la ventana, mirando hacia el exterior mientras procesaba en voz alta descubrimientos que estaban resapeando fundamentalmente su comprensión del liderazgo auténtico. ¿Saben lo que aprendí durante estos meses?
que las mejores decisiones de mi vida fueron las que tomé cuando me permití sentir algo real por el resultado, cuando dejé que mi corazón informara mi mente en lugar de operar desde lógica fría exclusivamente. La transformación de víctima a protagonista de su propia historia fue evidente cuando Alejandro se volvió hacia Ricardo y el doctor Vega con una determinación que sorprendió incluso a Carmen. ¿Quieren 90 días? Perfecto. En 90 días voy a estar completamente recuperado físicamente. Voy a tener una propuesta de reestructuración de la empresa que va a duplicar nuestro valor de mercado en 5 años. Y voy a haber tomado decisiones sobre mi vida personal basadas en lo que me hace genuinamente feliz, no en lo que satisface expectativas familiares. El momento culminante llegó cuando Alejandro tomó la mano de Carmen, entrelazando los dedos frente a Ricardo y el doctor Vega, en un gesto que era tanto declaración de independencia como afirmación de sus valores recién descubiertos. ¿Y saben por qué voy a lograr todo eso? Porque encontré a alguien que me ama no a pesar de mis imperfecciones, sino por la valentía que encontré para enfrentarlas. La aceptación del desafío no era solo sobre demostrar competencia empresarial, sino sobre probar que la vulnerabilidad auténtica podía ser una fuente de fortaleza más poderosa que cualquier máscara de invulnerabilidad. Doctor Vega, dijo Alejandro con una calma que contrastaba dramáticamente con la intensidad emocional del momento. Parece que ya he tomado mis decisiones. El Consejo estará esperando la demostración de mis capacidades dentro del plazo establecido. Cuando Ricardo y el doctor Vega se prepararon para marcharse, había una tensión en el aire que sugería que las próximas semanas determinarían no solo el futuro empresarial de Alejandro, sino el tipo de hombre que elegiría ser para el resto de su vida. La batalla por su alma había comenzado oficialmente y por primera vez en décadas él estaba luchando por algo en lo que creía genuinamente. 86 días. Alejandro miró el calendario en su nuevo espacio de trabajo. No más la imponente oficina corporativa en el centro de Mendoza, Madrid, sino un ambiente moderno y acogedor que había instalado en su ático, donde podía trabajar sin las distracciones políticas de la sede empresarial. Faltaban apenas 4 días para el fin del plazo que su hermano había impuesto, y Alejandro sabía que estaba a punto de enfrentar la prueba definitiva de su transformación. Los últimos 3 meses habían sido una montaña rusa de desafíos, victorias pequeñas y reconstrucción fundamental de todo lo que creía saber sobre liderazgo auténtico. Físicamente, había superado todas las expectativas médicas. Caminaba sin ayuda, había retomado ejercicios regulares y su movilidad estaba apenas un 10% por debajo de su capacidad previa al accidente. Pero lo más importante era la transformación que nadie conseguía cuantificar. Se había convertido en un líder completamente diferente, operando desde un lugar de vulnerabilidad corajosa en lugar de control defensivo. Carmen se había mudado a su apartamento 6 semanas atrás, no como paciente y terapeuta, sino como compañera en todos los sentidos de la palabra. Su presencia había transformado no solo el espacio físico, sino la manera en que Alejandro abordaba cada decisión empresarial. Ella habíase convertido en su consejera más confiable, la persona que lo desafiaba a cuestionar sus posiciones y a liderar desde un lugar de integridad auténtica, rather que miedo estratégico. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carmen, acercándose a la mesa donde Alejandro finalizaba su presentación. Para el consejo, había algo en su tono que capturaba perfectamente la mezcla de anticipación y confianza que caracterizaba estos días finales de preparación. Nervioso, confiante, ansioso, listo, respondió Alejandro, cerrando la laptop con una sonrisa que reflejaba la paz interior que había encontrado. Todas esas cosas al mismo tiempo.
La noche anterior al día decisivo, Alejandro apenas había podido dormir, no por ansiedad, sino por una energía anticipatoria que le recordaba a cuando era niño. En la víspera de Navidad, por primera vez en su carrera profesional, estaba genuinamente emocionado de presentar una visión que venía tanto del corazón como de la mente. Una estrategia que reflejaba no solo competencia empresarial, sino autenticidad personal. La sala de reuniones del Consejo de Herrera Agronegocios estaba exactamente como Alejandro la recordaba. Mesa de roble pulido, sillas de cuero italiano, vista panorámica de Madrid a través de ventanas del piso al techo. Pero el hombre que entró en esa sala era fundamentalmente diferente del que había dominado ese espacio durante más de una década. Ricardo ya estaba presente, flanqueado por el doctor Vega y algunos miembros del consejo que Alejandro reconocía como aliados de su hermano. «Eduardo», dijo Elena cuando él entró, «estás diferente». Era verdad. Alejandro había elegido un traje más moderno, de corte más contemporáneo, en azul marino, en lugar del negro conservador que solía usar. Su cabello estaba ligeramente más largo y había una levedad en su postura que contrastaba dramáticamente con la rigidez formal de su antigua presencia ejecutiva. Había algo en su energía que sugería confianza auténtica en lugar de autoridad impuesta. «Gracias por venir», dijo Alejandro, posicionándose frente a la pantalla de proyección con una presencia que llenaba la habitación de manera diferente a como lo había hecho antes. «Sé que los últimos meses han sido poco convencionales, pero espero que al final de esta presentación entiendan que poco convencional puede ser exactamente lo que esta empresa necesita». El primer slide apareció con una frase simple pero poderosa. «La transformación comienza con la verdad». Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos fue una clase magistral en liderazgo transformado por la autenticidad. Alejandro presentó su análisis con una franqueza que nadie esperaba. Durante 15 años había liderado la empresa basado en principios que creía sólidos, pero que en realidad eran limitaciones, disfrazadas de sabiduría. Crecimiento constante pero conservador, minimización de riesgos que en realidad había eliminado oportunidades, mantenimiento de tradiciones familiares que habían impedido la innovación necesaria. Los gráficos que mostró fueron devastadoramente honestos. En los últimos 5 años, Herrera Agronegocios había crecido un 8%, mientras sus principales competidores habían crecido un 35%. Habían perdido 3 oportunidades multimillonarias en 1900. Tecnología sustentable, porque él había priorizado la seguridad sobre la visión. La presentación de estos números, con tal transparencia, sorprendió al Consejo, acostumbrado a reportes que suavizaban las realidades incómodas. Pero lo que realmente cambió la dinámica fue cuando Alejandro introdujo lo que llamó Herrera 2.0, una empresa que mantendría sus valores familiares fundamentales de integridad, calidad y responsabilidad, pero los aplicaría a través de innovación sustentable, diversificación inteligente y liderazgo empático. Los siguientes slides detallaban planes concretos para diversificación en energías renovables, asociaciones con startups de agrotecnología e implementación de prácticas sustentables que reducirían costos en un 20%, mientras aumentarían la eficiencia en un 40%. «Estas no son ideas teóricas», explicó Alejandro con una confianza que emanaba de trabajo genuino, no de bravata empresarial. «Durante los últimos 3 meses, establecí acuerdos preliminares con 4 empresas clave. Desarrollé prototipos para 2 tecnologías revolucionarias y creé un plan de implementación de 5 años que proyecta aumentar nuestro valor de mercado en un 150%. Las cifras eran tan impresionantes que incluso Ricardo se inclinó hacia adelante.
claramente sorprendido a pesar de sí mismo. El momento definitivo llegó cuando Elena preguntó cómo podían garantizar que estos cambios no fueran simplemente una reacción emocional al trauma reciente. La respuesta de Alejandro fue magistral. Madre, durante una década tomé decisiones seguras que resultaron en estancamiento. Ahora, después de un proceso de transformación personal que me enseñó a cuestionar todas mis suposiciones, estoy proponiendo estrategias que son simultáneamente más audaces y más fundamentadas. El reconocimiento, cuando finalmente llegó, fue unánime, pero precedido de un silencio reflexivo que duró varios minutos. Elena se puso de pie en la cabecera de la mesa con una solemnidad que Alejandro no había visto desde el funeral de su padre. Alejandro, el consejo ha llegado a una decisión unánime. Permanecerás como CEO de Herrera Agronegocios, con autoridad plena para implementar tu nueva visión estratégica. La onda de alivio que sintió fue tan intensa que casi no pudo hablar durante varios segundos. Pero la sorpresa más grande vino de Ricardo, quien se acercó a su hermano con una humildad que Alejandro nunca había visto en él. Quiero trabajar contigo en esta transformación. Tus ideas son brillantes, y admito que yo también había estado operando desde el miedo. Tal vez sea hora de que ambos evolucionemos. El abrazo que siguió disolvió décadas de rivalidad competitiva entre hermanos, transformándola en una sociedad auténtica basada en crecimiento mutuo. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, encontró a Carmen en la terraza, preparando una cena íntima bajo las estrellas de Madrid. La alegría con la que la levantó del suelo y la giró en sus brazos era pura y desinhibida, libre de las capas de control emocional que había mantenido durante décadas. Pero antes de celebrar completamente, había algo que necesitaba hacer, algo que había estado planeando desde el momento en que se dio cuenta de que había encontrado no solo amor, sino una compañera que lo había ayudado a descubrir su versión más auténtica. Se arrodilló al lado de la mesa, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo que había elegido con el mismo cuidado que había puesto en reestructurar toda su empresa. Carmen Santos, me salvaste en todos los sentidos posibles. Me enseñaste que la verdadera fuerza viene de la vulnerabilidad, que el crecimiento requiere coraje, que el amor real significa elegir a alguien todos los días, no solo una vez. Abrió la caja, revelando un anillo simple pero elegante, un solitario que reflejaba la luz de las velas como una promesa cristalizada. ¿Me harías el honor de casarte conmigo, de construir una vida juntos basada en autenticidad, crecimiento y amor incondicional? Las lágrimas de alegría de Carmen fueron su respuesta antes incluso de las palabras. Alejandro, sí, 1000 veces sí. 6 meses después, se casaron en una ceremonia íntima en la finca donde todo había comenzado para la familia Herrera. La empresa florecía bajo su nuevo liderazgo. Ricardo se había convertido en un socio genuino, y hasta Elena había comenzado a aceptar que su hijo había encontrado algo raro y precioso. Durante su discurso en la boda, Alejandro dijo: «Hace un año estaba roto en una cama de hospital, preguntándome si mi vida tenía algún significado real. Hoy sé que a veces necesitamos rompernos completamente para descubrir quién realmente podemos ser». La historia de Alejandro y Carmen nos recuerda que nuestros momentos más dolorosos pueden convertirse en los catalizadores de las transformaciones más profundas. Que a veces precisamos tener el coraje de desmoronarnos completamente para encontrar quién realmente somos debajo de todas las máscaras que usamos para el mundo, y que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que nos ame valientemente mientras nos convertimos en nuestra versión más auténtica.
Si esta historia te tocó el corazón, si reconoces tu propia jornada de ruptura y reconstrucción en ella, dale like a este video, porque sé que compartimos algo profundo a través de estos minutos juntos. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: mi momento llegó. Porque historias como esta nos conectan con personas que entienden que la